Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Soy estudiante de la UID, curso de técnicas de comunicación, y en este video les voy a hacer el análisis y les voy a dar el resumen del cuento de La casa tomada de Julio Cortázar. Comencemos. El cuento habla de la vida de dos hermanos que vivían solos en una casa antigua bastante espaciosa. Ninguno de los dos hermanos eran casados. El hermano explica que su novia María había fallecido meses antes de que ellos se comprometieran y su hermana había rechazado a sus dos únicos pretendientes, entonces ellos eran solos. Esta casa tenía un significado bastante especial para ellos porque había pasado por algunas generaciones de su familia, entonces era una casa que traían bastantes recuerdos familiares. En el cuento, el hermano menciona cómo son sus días y su rutina. Él comenta que ellos tienen dinero suficiente que les llegaba de los campos cada mes para sobrevivir, entonces por ese motivo ellos no tenían que trabajar. Ellos se los pasaban sus días limpiando, cocinando, cosechando, vivían una vida netamente tranquila. Él no entendía por qué Irene tejía tanto, ya que ella se la pasaba tejiendo todo el tiempo. Tejía cosas de bastantes colores, cosas muy útiles que a él le gustaban mucho. Él iba los sábados a comprarle lana a ella, entonces buscaba los insumos para que ella se la pasara la semana tejiendo. Y de paso aprovechaba para pasar por la librería comprando y preguntando acerca de literaturas francesas, porque era aficionado de las literaturas francesas que no llegaban desde 1939 a la Argentina. Pero más que todo, él quería hablar de la casa y de Irene. Él quería hacer énfasis en estos dos puntos, que eran muy importantes en este cuento. Pasa el tiempo y comienzan a escuchar ruidos extraños dentro de la casa. Pero la ventaja es que tenían una gran puerta de roble. Esta puerta de roble la mencionan bastante en el cuento, porque es la puerta que divide a la casa del lugar donde se escuchan bastantes ruidos. Limpiaban bastante toda la casa, porque en el sector donde vivían había demasiada tierra en el aire. Un día eran las 8 de la noche. Irene estaba tejiendo en su dormitorio y de repente al hermano se le ocurre calentar su bebida. Tomaba bastante mate, entonces camina por el pasillo para llegar a la cocina y escucha un sonido, como si de una silla al volcarse se tratara. Corrió antes de que fuera demasiado tarde y le echó llave al cerrojo. Al regresar, le contó con gran preocupación a Irene que habían tomado la parte del fondo. Irene, con gran incertidumbre, asentó su cabeza diciendo que tendrían que vivir de ese lado de la casa. Esa entidad se apoderaba cada vez más de lugares estratégicos de la casa, entonces ellos tenían que ir corriéndose y así sucesivamente. Conforme pasaba el tiempo, ellos vivían disfrutando de sus hobbies, Irene tejiendo y el hermano sumergido en las literaturas francesas. Pero las cosas en la casa empeoraban cada vez más, hasta que un día fueron expulsados por completo. Ellos deciden dejar la casa, ya que la habían tomado entidades que no se podían explicar, y al abandonar la casa le pusieron llave al cerrojo y arrojaron la llave a la alcantarilla para que nadie más pudiera ingresar a este lugar. Y es aquí donde se hace referencia al título, ya que la casa fue tomada. Bueno, mi análisis de este cuento es que Irene es una mujer bastante bondadosa, bastante tranquila, que le encanta pasar sus días tejiendo. Por otro lado, su hermano es apasionado por la literatura francesa. Ambos les encanta vivir en esta casa bastante grande, muy espaciosa, pero por motivos de fuerza mayor tuvieron que irse, porque había una entidad que los estaba acechando y no les permitía vivir de una manera tranquila. Este cuento tiene muchas interpretaciones, porque permite al lector que tome su propia realidad de la historia. Para mí, Julio Cortázar trataba de expresar sus sentimientos, sus miedos, quería transmitir sus emociones
al lector. Entonces, siento que estas entidades eran los sentimientos que le acechaban a él en la vida real. Me pareció un cuento muy lindo, tiene más de una interpretación, esa es la mía. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias compañeros, muchas gracias profesora. Me despido, una buena tarde.